Yo quiero reiterar el agradecimiento que hice ayer en la mañanita a quienes nos invitaron a participar en este evento que nos está dando tantos elementos de reflexión para tantas aristas que tiene la problemática de los cuidados en la región. Un poco ayer hablábamos y comentábamos con María Teresa específicamente cómo estas discusiones y estos temas nos recordaban lo que ya hablábamos en la región hace 30 años, compañeras, hace 30 años, respecto de la situación y la condición de las mujeres y el ejercicio de sus derechos humanos. Esta propuesta este estudio que el ICEFI, en realidad la producción institucional del ICEFI es muy importante para nosotros porque en general, en el país, porque tenemos múltiples desafíos de investigación y de realización de estudios para la gestión de políticas públicas. Y entonces el ICEFI nos aporta, nos ayuda, nos da elementos, digamos, en este proceso de construcción de acciones desde el Estado. Pero sí me parece importante y me parece fundamental recoger justamente lo que señalaba mi colega hace un momento, en el sentido de que cualquier propuesta, cualquier iniciativa de cara al reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo, específicamente de los cuidados, pasa por elevarla a un análisis global, a un análisis integral que tenga en cuenta, eso lo decíamos ayer, no, yo solo estoy reiterando y recordando o poniendo la propuesta a la luz de lo que ayer ustedes mismas comentaban acá, elevarlo al ámbito de los cuidados, al ámbito de los cuidados. El tema de los cuidados es un ámbito, como yo decía ayer brevemente también, porque no es un concepto para el análisis, es una categoría de análisis. Tiene un nivel entonces estratégico, fundamental, importante, porque nos explica no solamente la reproducción de la vida, pero nos explica relaciones sociales, relaciones entre hombres y mujeres, relaciones entre adultos y personas jóvenes, relaciones entre personas con discapacidad y personas que no tienen discapacidad, relaciones entre grupos de población indígena y no indígena. Es decir, estamos hablando de una categoría de análisis y por lo tanto hace falta que todas las propuestas que hagamos las situemos en esa luz integral, en esa luz global de análisis de la situación en cada uno de los países. Otra de las cosas importantes que decían ustedes mismas ayer también, y que me parece muy importante retomar también para dar mi opinión sobre esta parte, es que efectivamente dijimos que el tema del ámbito de los cuidados tiene un escalamiento también. Hay que verlo como parte de un escalamiento social que va de lo individual a lo familiar, a lo comunitario, a lo social y al Estado. Por lo tanto, cualquier iniciativa, cualquiera que sea, de política pública vinculada a esta problemática, tiene que tener en cuenta todas esas escalas del desarrollo social. Ayer en un taller que yo participaba, hablábamos de la importancia del tema de los cuidados para el desarrollo sostenible el desarrollo rural sostenible, pero es para el desarrollo en general. Y es esta la razón, es que atañe a todas estas escalas, digamos, de funcionamiento y de dinámica social, y eso es importantísimo de tenerlo en cuenta y de ubicar ahí la propuesta que esta mañana pues nos comparte la compañera y que, como ella dice, forma parte de un estudio más amplio que ya tuve yo ocasión de leer y que me parece muy interesante y que ojalá tengamos todas acceso a eso y a los links que nos llevan a esos análisis, porque creo que nos aporta muchísimo. Otro tema que me parece muy importante a mí y que tal vez quisiera yo colocar en la agenda, y no sé si ayer
ya no lo sé porque no tuve oportunidad de escuchar las conclusiones de todos los talleres, es el tema de la necesidad de transformar, de considerar el tema de los cuidados como parte de las acciones para el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Es decir, es ahí donde yo creo que operativamente esta problemática se debe de colocar en las acciones de política pública. El tema de cuidados, ya todas tenemos un consenso en que tiene un rol estratégico y digamos que es central a las posibilidades de desarrollo económico y de autonomía económica de las mujeres, de todas las mujeres en su ciclo de vida, de todas las mujeres de la sociedad, especialmente, obviamente, las mujeres que están en condición de marginalidad, como son en el caso de Guatemala, por lo menos las mujeres indígenas jóvenes del área rural, ¿verdad? Ahí me parece a mí que hay elementos fundamentales que atañen a estos análisis sobre el tema de cuidados y que recuerdo que está en la figura que nos presentaba ICEFI sobre la necesidad de acceso a agua y saneamiento, a servicios básicos, pero miren, es que esta discusión del ámbito de los cuidados y de la problemática de los cuidados nos está reeditando, como decía yo, viejas discusiones a la luz de nuevos fenómenos sociales, a la luz de ahora hacemos un vínculo y podemos hacer un vínculo y es totalmente viable y factible y falta mucho por hacer entre el ámbito de los cuidados y el tema del deterioro ambiental y el cambio climático. Y entonces esta discusión para el Estado, para nosotros que somos funcionarias de Estado, nos interpela en el sentido de establecer esos eslabones entre los diferentes componentes de intervención política del Estado. No podemos seguir abordando este tema si no tenemos en cuenta que está cayendo en un escenario en el que las necesidades básicas de la población y de las mujeres todavía están irresueltas en muchas comunidades, en muchas regiones, en muchos de nuestros países, porque no estoy hablando en este caso solo de Guatemala, pero bueno, Guatemala es el caso que más conozco. Entonces, cae en un escenario de necesidades irresueltas, de necesidades todavía no atendidas, no abordadas, con avances importantes, porque sí es verdad que han habido, pero también cae en escenarios de deterioro gravísimo como producto de los eventos sobre todo de los eventos hidrometeorológicos que han causado tanto desastre, digamos, en nuestros países y además ahora pospandemia, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay variaciones en la realidad, que hay situaciones de la realidad que conocemos o no conocemos, que conocemos muy poco o no conocemos, y que tenemos que incorporar a este análisis y a este debate. Y de ahí solo quiero mencionar eso como para ir terminando y decir que esta parte que tiene que ver con los servicios básicos, la falta de acceso a servicios básicos se fortalece y se problematiza más porque estamos en sociedades que no nos dan a las mujeres acceso a servicios financieros. La falta de acceso que tenemos y la marginalización que padecemos de cara a los servicios financieros es un análisis que debe de iluminar y debe de ayudarnos a definir mejores rutas para el análisis de estos temas de cuidados. Y un tema que ustedes introdujeron ayer y que yo quiero reiterar, estimadas amigas, esta mañana, es el que nos dejó el COVID de cara a ese rol que tuvimos
en la familia otra vez, en la familia, ¿verdad?, a nivel individual, de maestras, de tutoras escolares, de psicólogas, porque de todo hicimos en ese periodo, ¿verdad? A unas nos tocó con hijos, a otras nos tocó con nietos, a otras nos tocó con sobrinos, pero a todas nos tocó con alguien trabajar en esas diferentes dimensiones del impacto de la pandemia. Y es el tema que lo hicimos sin recursos, con los mismos recursos escasos, insuficientes que ya teníamos, enfrentamos una pandemia de esta magnitud y conocemos poco todavía de cómo eso, qué aporte dimos como mujeres. Hay ahora algunos estudios importantes que nos iluminan en ese sentido, pero nosotras tendríamos que desarrollar a nivel de gobiernos análisis en relación con esta problemática. Y ahí quiero situar otro tema del ámbito de los cuidados que tiene que ver con estos análisis. No podemos avanzar en propuestas de empoderamiento y de reconocimiento, de reducción y de redistribución de los cuidados si no avanzamos en propuestas de generalización de una canasta básica digital que necesitamos las mujeres manejar para poder cumplir con este rol, pero no solamente eso, para poder garantizar que nos insertamos adecuadamente en otros ámbitos de la economía, ¿verdad? Y en otros aspectos. Una canasta básica digital en el sentido de lo que dice CEPAL, ¿verdad?, que hay que identificar y que no solamente tiene que ver con nosotras, porque díganme cuántas de ustedes no le dan el celular a sus hijos y sus hijas para que hagan las tareas. Leticia. El mecanismo de la mujer creo yo que es la entidad desde el Estado central para este análisis y para el desarrollo de acciones de política pública en este sentido. Este es un tema, como decía bien Maritza, que no está colocado en la agenda pública, ¿verdad? El primer paso que hay que hacer es colocar este tema en la agenda pública al más alto nivel, pero a todos los niveles técnicos también, para poderlo desarrollar y en todos los ámbitos, digamos, en el ámbito sectorial, en el ámbito territorial, en el ámbito institucional. Necesitamos definir acciones que viabilicen esta propuesta. Y los caminos pueden ser diferentes, es decir, hay un camino justamente desde lo local, ¿verdad?, que como nos comentaba ayer una colega de Bolivia, hay avances importantísimos a nivel del municipio y eso es buenísimo. Y puede ser muy educativo, digamos, y muy ilustrativo para el resto de niveles de presencia del Estado a nivel nacional. La CEPREM tiene un rol, la Secretaría Presidencial de la Mujer en Guatemala, nosotras no somos una entidad ejecutora, somos una entidad que su mandato es brindar asesoría y asistencia técnica al conjunto de instituciones del Estado, fíjense ustedes, en función de políticas públicas para el avance de las mujeres y por los derechos humanos de las mujeres. Entonces, en este sentido, nosotras, desde una noción de gradualidad que estamos intentando incorporar y que es preciso incorporar en la gestión pública, colegas, hemos estado trabajando muchísimo justamente en una agenda de empoderamiento económico que tiene un componente que es el componente de los cuidados, porque para nosotros es más viable y es más posible manejarlo de esta forma, manejarlo desde aquí. Para eso hemos estado planteando, por ejemplo, tenemos una propuesta de justamente acceso a servicios financieros de las mujeres que estamos colocando en el Gabinete de Desarrollo Económico y algunas iniciativas en el Gabinete de Desarrollo Social que tienen que ver con este tema. Pero yo quiero decir una cosa que me parece fundamental y que me parece necesaria dejar planteada a la luz de la propuesta que nos hacía ICEFI, y que tiene que ver con que comprendamos que el financiamiento de este ámbito, de esta problemática, es un punto de llegada, no es un punto de partida en la gestión pública. ¿Sí? No es buscando financiamiento para financiar algo que vamos a lograr
desarrollar acciones que sean sostenibles para el Estado. Porque yo puedo hacer un montón de acciones muy buenas e importantes, pero me voy yo y eso se cae, ¿verdad? O me voy yo estoy diciendo por ponerme en primera persona, pero se va el funcionario o la funcionaria que lo hizo y se cae ese trabajo. ¿Por qué? Porque el financiamiento tiene que darse cuando tengamos claro a nivel del Estado, de la planificación, de la programación, del presupuesto y de la inversión pública, qué significan acciones de política pública para reducir, para redistribuir y para reconocer el trabajo de cuidados. Mientras esto no pase, mientras esto no ocurra, las acciones que seguimos dando siguen siendo puntuales, siguen estando focalizadas, algunas muy importantes como algunas que va a compartir mi colega de la Secretaría de Bienestar Social que aquí está, y hoy en la tarde le toca intervenir y contarles un poco de lo que se está haciendo a nivel de centros de cuidado infantil. Pero son acciones, como comentábamos con ella anoche, todavía focalizadas, todavía muy concretas. Pero ahí quiero decir otra cosa importante. Tenemos que darnos cuenta que hay una viabilidad de implementación de acciones y una viabilidad financiera de estos programas si empezamos a hacer efectivamente un inventario de la oferta programática institucional que apunta o que tiene que ver con el tema de cuidados, de tal manera que ese financiamiento de esos programas ya forma parte de las bases de un eventual sistema nacional de cuidados, ¿sí? Entonces el trabajo que hay que hacer técnico a nivel de las instituciones de gobierno, con las secretarías de planificación, a nivel de la orientación de lineamientos de política, pero no solamente de lineamientos de política, de desarrollo de un instrumental metodológico y técnico que oriente las intervenciones institucionales en función de la construcción de un sistema de cuidados. Eso es el primer paso y el más importante que hay que dar en el caso de Guatemala y que es en lo que está trabajando, digamos, la Secretaría. Quiero decir una cosa más, que es que necesitamos institucionalizar, para poder institucionalizar acciones relacionadas con el ámbito de los cuidados en el sector público, necesitamos institucionalizar la noción de equidad y de igualdad entre hombres y mujeres. Porque si no, compañeras, ustedes y yo sabemos que esto no va a tener sostenibilidad, que esto no va a tener esa base conceptual y metodológica que necesitamos efectivamente para transformar estas relaciones que hasta ahora pues han sido muy excluyentes y muy desiguales para nosotras las mujeres. Entonces hay que revisar no solamente la oferta programática institucional, pero hay que revisar marcos de política pública, hay que revisar normativa programática, hay que revisar marcos legales de intervención para ver cuáles se relacionan, cuáles se vinculan y si tienen algún tipo de vinculación o hay que construir nuevos marcos. Obviamente lo que ustedes decían ayer y se ha dicho a lo largo de todo este taller y de todos a los que yo voy, la importancia de la gestión de la información y el conocimiento en este tema específico, que como nos contaba ICEFI, la última encuesta fue del 2018 y bien nos va, porque la verdad es que necesitamos más y mejores sistemas de información pública, no solamente encuestas, pero sistemas de información pública que nos permita contar con datos que orienten la gestión de políticas públicas a este nivel. Y voy a terminar con una cosa que me parece importante, que tiene que ver con el tema de la territorialización. En este análisis y en esta posibilidad de situar, de construir sistemas nacionales de cuidado, el territorio tiene un rol fundamental e importantísimo. La presencia del Estado, y creo que esto es así en varios de los países de Centroamérica, pero la presencia del Estado es una presencia que no necesariamente está teniendo en cuenta las particularidades del territorio, que en el caso de Guatemala son absolutamente diversas y absolutamente cambiantes, y tenemos que tener evidencia suficiente para saber
en qué y en dónde nos estamos insertando. Por eso una propuesta de priorización de acciones a nivel local, a nivel municipal, me parece que también es importante y es una posibilidad, digamos, y una ruta que podemos explorar, porque desde el territorio se concreta la participación ciudadana de las mujeres. No es allá, en la ciudad capital, no es llegando a las oficinas del mecanismo a conversar un día que se concreta la participación ciudadana, se concreta en lo local, en ese rol que las mujeres tienen a nivel familiar, a nivel comunitario. Entonces hace falta fortalecer los sistemas que los países ya tienen y los mecanismos que los países ya tienen para viabilizar la participación ciudadana de las mujeres, y que los mecanismos, y con esto ya me voy a callar, y que los mecanismos de la mujer establezcan a su vez mecanismos de interlocución y diálogo permanente con las organizaciones de mujeres, que no son una, ni son las que están en la ciudad, ni son las más antiguas, son muchas organizaciones diversas en el territorio que tienen una posibilidad y un potencial enorme que no estamos explorando suficientemente por muchas razones. Yo creo que es importante que tengamos claro que este es un ámbito, el ámbito regional es un ámbito de gobierno internacional. Es un ámbito en el cual ya los estados tienen sus mecanismos y cuentan con mecanismos para poder articular acciones a nivel regional. Lo que las mujeres no tenemos suficiente es información y conocimiento sobre cuáles son esos ámbitos regionales. Pero miren, todas y todos somos parte del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, y el SICA está organizado justamente a nivel de diferentes instituciones, todas las instituciones del Estado, todos los ámbitos de intervención del Estado. Ya contamos con esos mecanismos y lo que tenemos es que hacerlos funcionar. Para el caso específico de los derechos de las mujeres, tenemos un Consejo de Ministras de la Mujer a nivel centroamericano que se llama COMCA, y es el COMCA-SICA, y esa instancia tiene que funcionar. Yo soy parte de esa instancia, y tenemos que seguir interpelando a esa instancia para que esa instancia vaya retomando esta agenda y la vaya colocando a su vez donde corresponde, porque los mecanismos nacionales de la mujer colocamos esta agenda en la agenda pública, o tendríamos que colocarla en la agenda pública, pero son las instancias de gobierno regional que tienen que colocar esta agenda en el nivel regional. Hagamos que eso funcione, me parece a mí. Ese es el nivel que articula también a las agendas entre sí a nivel regional. El gobierno local tiene un escalamiento hacia lo regional, y los mismos mecanismos que funcionan a nivel de la organización de los gobiernos locales funcionan a nivel de los gobiernos nacionales y funciona a nivel del gobierno regional. Pero tenemos que vigilar, tenemos que, bueno, ustedes, ¿verdad? Yo no, yo tengo que hacer que eso funcione, pero ustedes tienen que vigilar, tienen que proponer, tienen que estar al tanto, tienen que conocer ese nivel de intervención regional, porque es lo que toca. Entonces, me parece a mí que es el SICA, pero además son las instancias en que tenemos una participación justamente a nivel de la implementación de CEDAW, que son las que hay que poner a funcionar, ¿verdad? Estas conferencias tienen un rol, algunas de estas, en realidad todos los compromisos internacionales son mandato nacional, tienen una vinculación hacia lo nacional. Y este tema del control de convencionalidad forma parte de lo que tenemos que hacer en nuestros, este tema de los cuidados forma parte de lo que tenemos que hacer en los países para garantizar que estamos cumpliendo con esos compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Fíjense que el avance que tenemos a nivel regional e internacional respecto de esta temática es muy grande. Hay instancias, hay conferencias que ahora se dedican al tema. El problema que tenemos es traducir eso a lo regional y luego, en el caso de Centroamérica y Dominicana, y luego traducirlo a el país, a los países. La articulación con otras agendas, a mí me parece que fundamentalmente hay que establecerla, y por eso yo decía en mi otra intervención
en el ámbito de que estamos hablando, compañeras, cuando hablamos del ámbito de los cuidados, estamos hablando de desarrollo humano sostenible, no estamos hablando de otra cosa. Entonces pongámonos a dialogar con esos otros actores que están en esos escenarios. ¿Saben qué pasa? Que yo le decía un poco ayer a mi colega también de la Secretaría de Bienestar Social, le decía, lo que pasa es que nosotros nos ocupamos del trabajo que no es glamoroso en el gobierno, ¿sí? Nosotras trabajamos, todas nosotras trabajamos en el ámbito de lo que no es glamoroso. Entonces, hablemos con los que trabajan en el ámbito glamoroso, ¿verdad? Sigamos hablando con los que trabajan en el ámbito glamoroso y sensibilicémoslos y concienticémoslos de que este es un problema de desarrollo sostenible. La única alternativa que nuestros países altamente vulnerables como decía yo, al deterioro ambiental y al cambio climático están teniendo de cara a las posibilidades de construcción de resiliencia es el reconocimiento, la redistribución y la reducción del trabajo de cuidados. Mientras no hagamos eso, no vamos a tener nunca sociedades resilientes, nunca. Y eso es un factor que puede movilizar a otros aliados, que puede interesar a otros aliados, importantísimo, ahí hay que buscarle, hay que buscarle. Sobre el diálogo con otros actores me parece que es fundamental. Yo creo que son justamente las iglesias ecuménicas las que pueden favorecer ese diálogo, por ejemplo, con las iglesias, que es tan importante y que ya no puede esperar, ¿verdad?, para tratar de… Pero son esos actores los que tienen que… Yo creo que no somos nosotras ni somos los mecanismos, hay que ayudarnos porque no podemos con agendas tan extensas y tan intensas seguir avanzando en este sentido. Y finalmente solo quiero decir que a mí me parece que este tema de las 3 R's en el ámbito de los cuidados, que es reconocimiento, reducción y redistribución y reducción, son habilitantes, compañeras. Veámoslas como procesos habilitantes de hojas de ruta, de planes, de iniciativas, de estrategias, para poder ir avanzando desde esta noción de gradualidad que yo les decía. Estas 3 R's orientan justamente qué cosas tenemos que hacer, qué cosas hacemos para el reconocimiento, qué cosas nos toca como mecanismos de la mujer, estoy hablando, para la redistribución y qué cosas para la reducción. Son conceptos habilitantes y creo que los podemos retomar y los podemos ver en esa dimensión.